Valle de los Caídos. Hoy, como ayer, los partidos de izquierdas están intentando que se exhume a quien está allí. Quien está enterrado, dice la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, junto a su verdugo, porque allí está Franco, allí está Primo de Rivera y allí están quienes fueron fusilados por Franco y por Primo de Rivera. Hoy se acudía a esto, se acudía a un acto de reparación de memoria y ha ocurrido lo que el propio Miguel Urbán ha contado en Twitter. Alguien se le ha encarado y un nostálgico le ha dicho que le va a pegar 2 tiros. En la Basílica del Valle de los Caídos he recibido amenazas, dice Urbán. No dejaremos nunca de trabajar para pedir el fin de la impunidad. Bueno, pues vean ustedes, hemos hablado con quien se ha encarado con Urbán. No es que le haya amenazado, no es que le haya dicho que le va a dar 2 tiros. Escúchenlo porque presumía después, decía. Yo personalmente les he llamado de todo, que una persona me dice a mí lo que le he dicho yo a eso, vuelvo al cementerio y voy yo. ¿Qué le ha dicho? Pues hijos de puta, pederastas, violadores, sicarios, lo que son. Lo que son. ¿No les he dicho? Fuerte eso, ¿no? No, es lo que son. No, Señora, es lo que son. Han empezado. Es lo que son, han provocado. Perdieron en el año 1800. Miren, en el año 1874 perdieron una guerra, en el 1936 perdieron una guerra y en el 2018 va a ser el exterminio de esos rojos. Pero hay que respetar la ley de memoria histórica, caballero. Perdón, ¿la memoria histórica para quién? ¿Quién para quién? Para toda la gente. Que dejen en paz a la gente que está muerta, que la dejen en paz, que la dejen tranquila, que no se está metiendo con nadie. Que no respetan ni a los muertos. Que se vayan al Valle de los Caídos, que ahí tienen miles y miles y miles de niños asesinados por los rojos. Que se vayan a Paracuello, ahí sí que hay una memoria histórica impresionante. Monedero, tú estás allí, Valle de los Caídos. Monedero, ¿y esto? Estoy aquí. Es que basta, mira, con que miremos, Javier, esto, ¿no? El escudo, de ahí, toda esta estética, ¿no? Nazi, musoliniana, ¿no? En un sitio que nos cuesta a los españoles casi 2 millones mantener todos los años y donde el capellán de aquí ha negado, ¿no? El derecho, pese a que la ley lo ha planteado, de que se puedan exhumar los cadáveres de gente que está aquí contra la voluntad de sus familiares, ¿no? Entonces yo creo, Javier, que esto es un recordatorio de lo que estaba diciendo ese tipo, ese energúmeno, ¿no? De que ganaron una guerra, sí, ganaron una guerra con ayuda de Hitler y de Mussolini, ¿no? Y que, insisto, ¿no? Los españoles no tenemos dinero para comprar el terreno, ¿no? En Mauthausen, donde están enterrados los miles de españoles asesinados en aquel campo de concentración. Están en territorio francés. Y después hay dinero para casi cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que ellos necesitan ganar la guerra todos los días, Javier, porque lo hemos dicho muchas veces, la impunidad de la transición, que España se acostó franquista y se levantó demócrata, esa impunidad es la misma impunidad que hoy se mantiene, ¿no? Bueno, entonces yo creo que no construimos democracia en tanto en cuanto no seamos capaces realmente de cerrar ese capítulo. Hay que cerrar ese capítulo, ¿no? Y la única manera de cerrar ese capítulo es que realmente esos 114.000 españoles que están todavía en cunetas y en zanjas pues puedan tener el descanso donde sus familiares deseen, ¿no? Y donde no se hagan estas humillaciones de repatriar a los de la División Azul y negar dinero para los asesinados por Franco, ¿no? Donde no haya dinero para la Fundación Francisco Franco y en cambio se niegue dinero para la recuperación de la memoria. Entonces, este tipo de cuestiones, insisto, tienen una razón de fondo, y es que el Partido Popular, y desgraciadamente a veces con ayuda también de ciudadanos, Monedero, quieren ganar la guerra hoy porque es una manera de mantener la impunidad. Monedero, no te retires.